Buenas noches. Doy gracias al Señor por tenerme aquí, por bendecirme, permitiéndome llevar su palabra. Espero en el Señor hacerlo de la manera correcta. Y pues la bendición de Dios viene para el que la busca. Y todos ustedes están aquí buscando la bendición de Dios. Y estoy seguro que el Señor pues obviamente va a hacer lo propio para que de alguna manera tengamos entendimiento en lo que vamos a hablar. Padre del cielo, Señor Dios, gracias te damos, Señor, por reunirnos, Señor, en esta tu casa. Gracias, Señor Dios de gloria, porque somos iglesia, pueblo santo, Señor. Somos entendidos, Señor, y apercibidos, Señor, de que con tu llamado, Padre, siempre, Señor, Dios, buscas que tengamos instruidos, Señor. Que seamos llenos, Señor, de tu palabra, el de conocimiento necesario, Padre, para mantenernos firmes, Señor. A pesar de la adversidad, Señor, Dios de gloria. Que nos dejemos guiar siempre por ti, que no pongamos nuestro brazo, Señor Dios de gloria, Padre, ni nuestros ojos, Señor, y no sea en ninguna otra cosa más que no sea, Padre, la esperanza, Señor, de la vida eterna, Señor Dios, que es, Padre, el único y verdadero, Señor, compromiso que tú tienes con todos nosotros. Bendice, Señor, esta palabra, bendice a tu iglesia, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. La palabra de hoy que el Señor me dio es una palabra un tanto, yo creo que muy obvia, pero a veces lo obvio lo dejamos pasar. Es muy típico con nosotros, ¿no? En especial nosotros los hombres, siempre me paso diciendo lo mismo. O sea, cuando uno llega y le dice a la mujer, no lo encuentro, ahí está, que no está. Ahí está. Vea, ya lo fui y lo busqué y no está. Si yo voy, y cuando le dicen a uno, si yo voy, mejor voy a revisar otra vez. Y muy probablemente no lo voy a encontrar, pero si la esposa llega y dice, ahí está, ay, Padre, misericordia. Entonces hay cosas que están escritas aquí, y que estén escritas no quiere decir que sean fáciles de ver, o al menos fáciles de entender. Y esto que trae el Señor hoy, justamente lo que busca es tener esa sabiduría de poder leer entre líneas. Porque siempre me pregunto, ¿cuántas veces nosotros hemos creído tenerlo todo resuelto? A todos nos pasa, ¿no? Hay un día que usted dice, mira, ya pagué esto, ya hice aquí, ya se puse allá, y como que ya todo se resolvió. Y llega la tarde y ¡pum!, se descalabró aquella imagen perfecta que uno tenía y con el que uno pensó que estaba resuelto el día. Y nos pasa a todos en las clases, porque ya pensamos que pasamos el año, pero resulta que había un último papel que no había entregado, o qué sé yo, se me había olvidado renovar la licencia y resulta que tengo la caducidad de la bendita licencia encima mío y yo no pedí la cita. Siempre van a haber problemas, cosas que no nos se nos olvidan o nos salen al encuentro. Y eso es justamente porque tenemos la capacidad de tener muchas decisiones. La enseñanza de hoy se llama habitantes de la frontera, o lo que es lo mismo, libre albedrío, ¿sí? Y para tratar de poner esto en contexto, yo quisiera decir, no sé si alguno tiene claridad de qué significa libre albedrío, pero libre albedrío es una libertad, eso es un arbitrio. Arbitrio es la capacidad que yo tengo de tomar decisiones, es mi voluntad, es potestad de decisión. Dice que esa voluntad no es gobernada por la razón, sino que muy comúnmente por el apetito, el antojo o el capricho. Por eso el libre albedrío, yo hago lo que me da la gana. Esa es una frase muy típica, ¿verdad? Cuando uno dice, es que yo soy dueño de mi vida, yo hago lo que yo quiero, ¿sí? Y sí, es cierto, usted tiene derecho a hacer lo que usted quiera, pero va a estar claro en las consecuencias o en los alcances que puede tener el tomar decisiones por antojo, por capricho, o sencillamente por el apetito que tengo en un momento determinado, ¿sí? Entonces, si no puedo comer pan porque tengo esta cosa del gluten o no sé qué, esa enfermedad rara para nosotros los viejillos, porque en el tiempo de nosotros nadie tenía problemas de gluten, ¿sí? Uno comía como estajo, ¿verdad? Y nada le caía mal, siquiera eruptaba uno de vez en cuando, pero nada más. Hoy en día no, hay mucha gente que tiene padecimientos, entonces sabe que si come un pedacito de pan se lo va a llevar candanga, ¿sí? Pero con todo y todo agarra el pedazo de pan y se lo mete entre la boca. Dice que esta es una potestad de actuar por reflexión y elección, pero lo más importante entre todo esto, en otras palabras,
El albedrío es la capacidad humana, pero dada por Dios, para elegir entre el bien y el mal, la obediencia o la desobediencia. Y eso fue lo que el Señor nos dio a nosotros, nos dio un libre albedrío. Y ese libre albedrío me permite a mí decidir. Y hoy vamos a tomar un tiempo para poder escudriñar la Escritura y comenzar a caminar con esto. Cuando comenzaba a meterme con esta palabra, y esto lo compartí con mi esposa, el Midrash o la Midrash, no sé cómo se pronunciará correctamente, es una serie de libros, obviamente hebreos, que lo que tratan esto es de la exegesis, que es lo mismo que hacemos nosotros con la Biblia todos los días. Ustedes ven aquí cómo continuamente sacan la lectura y la ponen en el, ¿cómo se llama?, en la concordancia, y podemos escudriñar. Ese escudriñar es esa exegesis, ese buscar el detalle. Pero a la parte hebrea propiamente se le llama el Midrash, ¿sí? Y habían 4 cosas que me llamaron mucho a mí la atención, y quiero ponerlas en contexto porque después me van a servir para hablar de lo que vamos a hablar. Dice, el Midrash dice que las pertenencias se llaman Neshashim, dice porque ocultan Nishim de uno y se revelan a otro. O sea, parte de lo que ocurre con los hebreos y con nosotros mismos. Hoy fui a Casa Esperanza en la mañana y voy sin reloj, nunca me dejo el reloj, ¿sí? Hay que ocultar lo que yo no quiero que la gente me vea, porque mitad de calle 12 es peligroso andar con reloj porque lo pueden tumbar a uno en cualquier momento. Entonces, las pertenencias resulta que se les llama en hebreo oculto porque son cosas que guardamos. Se las puedo mostrar a alguien, le puedo enseñar el anillo de mi esposa, o puedo enseñarle a una fulano que es probablemente alguien a quien yo conozca, lo que yo quiero que él conozca de mí, pero lo que no quiero que conozca lo guardo, es oculto. Y es oculto, en especial es el corazón. Hay cosas que están dentro de mí que yo no quiero que nadie conozca, pero las cosas que me parecen buenas no tengo ningún reparo en podérselas decir a cualquiera. La otra cosa dice, ¿por qué? Dice, se llaman susim a las monedas comunes. Dice porque se mueven de uno y se dan a otro. O sea, nada es personal. Cuando estamos hablando de bienes físicos, eso puede estar hoy en mi bolsa y mañana probablemente en la bolsa de otro. El hermano Isaac da cambio todo el santo día y la caja se le llena, se le desllena, se vuelve a llenar, vuelve a aparecer, y cuando probablemente llegan los proveedores a pedirle, ahí le queda limpia la caja, ¿sí? Pero de alguna manera lo vuelve a llenar porque todo el mundo llega a comer para picaritas, a comprar esto, a comprar el arroz, los frijoles, etcétera. Pero eso va y viene. Pero lo que más me llamó la atención, pues dice, se llama dinero, mamón. Eso es lo que significa mamón. Y obviamente todos nosotros estamos familiarizados con el dios Mamón. Mamón, dice, porque lo que se cuenta, que significa mashat, money, no es nada. Para los hebreos, cualquier cosa que se cuente no es nada. Tener un colón, 10, 1000, 1 millón, 10 millones, 20 millones, cualquier cosa que se cuente no tiene ningún valor, porque solo lo que no se cuenta, el amor, la gracia, el perdón, la misericordia, es lo que realmente tiene valor. En la esencia del conocimiento hebreo de lo que significa este valor. Por eso Mamón, el rey de este mundo, todo se cuenta, todo tiene un valor predestinado, ¿sí? Yo lo puedo meditar y ese valor es el que yo veo, es el que deseo, es el que a mí me gustaría poseer. Y finalmente dice que se llaman monedas Maot porque son de tiempo en tiempo. O sea, vean el dólar. Hace, no sé, un par de años, 1 año y medio, costaba 700. Ahorita vamos como 450. Entonces hay gente que no sabe si comprar o regalar dólares o nada. O sea, no hay nada que sea fundamento, que diga yo me meto en eso y tengo asegurado las cosas, de manera tal de que si me salgo del ámbito de lo que Dios quiere para mí, de lo que Él me está susurrando al oído como lo correcto,
si me da muestras precisas de cuál es su voluntad, no deje que nada lo turbe, no deje que nada le dé vuelta, porque probablemente va a cometer un error. Y entonces, esta enseñanza de hoy va acompañada de la historia de las tribus de Rubén y de Gad. Y vamos a dejar a Manasés de lado, a la media tribu de Manasés, porque eso es cuento para otro tiempo, porque esas dos son las que empiezan. Y vamos a abrir la palabra en Josué capítulo 1 y leemos del 1 al 4. Adelante. Del 1 al 4. Y dice la palabra del Señor: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, se acabó. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Tú y todo el pueblo, que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran margen, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Eso fue el enunciado de Dios. Dios quería y hablaba de una tierra que Él había hecho promesa de entregar al pueblo de Dios, ¿sí? De antemano se lo había dicho a Abraham, de cuál era la intención cuando le dijo: sal de tu parentela, ¿sí? Y yo te mostraré una tierra y te la voy a dar. Se fueron a Egipto, volvieron de Egipto en el tiempo, estoy hablando en el tiempo de Jacob, ¿sí? Que tuvieron que morar allá un tiempo, pero luego volvieron otra vez ahí. Y si quiere, vamos entonces a Génesis capítulo 28. De los versículos 13 al 14. Y a Jacob particularmente el Señor le había dicho esto: y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, en su viaje que Dios le indicó, llegando a Betel, que está como en la pura mitad de lo que conocemos como Israel. Dice: he aquí que estaba en lo alto de ella, el cual le dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. La tierra donde estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y lo más importante: y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Y aquí es lo que uno tiene que comenzar a dividir. ¿Qué era lo importante? ¿La tierra? ¿O lo importante era la bendición? Porque son dos cosas que le dijo él, ¿verdad? La tierra donde estás acostado en este momento, esa te la voy a dar. Y no solo el pedacito que le cabe, no sé, en 1,60 m, que habrá medido Jacob, una cosa así, sino que no, le dijo las distancias, le habló al norte, al sur, al este, al norte, para todo lado. O sea, lo que usted se imagine va a ser suyo. Pero no era el propósito de tener materia, ¿sí? No era el propósito de un pedazo de tierra, ¿sí? La herencia iba muchísimo más allá, porque decía: y todas las naciones de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Algo que no se podía contar, porque el Señor nos habla, ¿sí? Daré descendencia como la arena del mar, de la playa. ¿Puede contarla? No la podemos contar. Y ahí es donde entonces dice uno: bueno, entiendo por qué mamón. ¿Por qué? Porque el Señor, para nuestra mente finita, nos da un ejemplo sencillo. Tal vez en aquellos entonces no tenían claridad de cuántos millones de estrellas podían existir, que parecen incontables.
Pero agarrar un puño de arena, que era algo palpable para verlo escurrir entre los dedos, contar eso era imposible. Uno por uno, no podíamos. Eso es incontable. En realidad, cuando le habla esto a Jacob, Dios lo que le está diciendo es: fíjese en lo importante. Lo importante es que si usted hace lo que yo le digo, si usted viene a esta tierra, si cumple mi mandamiento, la intención de lo que yo le estoy diciendo, va a haber una bendición incalculable, no para usted, sino para la humanidad y para toda la descendencia. Entonces, como hijos de Dios, ahí tenemos que comenzar a dividir nuestro cerebro y entender cuál es el propósito por el cual nosotros estamos aquí. Porque no es el propósito de tener en la bolsa, de llenarnos las bolsas de dinero, o tener bienes materiales, o tener salud física. Sí, podemos tener muchas cosas y son bendiciones y añadiduras, como lo hemos dicho, pero la mera realidad, el fondo, el meollo del asunto es que nosotros estamos aquí como Jacob para bendecir de una manera incalculable, de una manera que sobrepase todo entendimiento, para convertirnos en luz, para traer descendencia, para que la gente conozca al Señor y alcance salvación, para que viva no 80, 70, ni 30 años, ni 110, para que viva eternamente y para siempre, algo que no se puede contar. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Vámonos a Números capítulo 32 y ahí nos vamos a quedar buen rato. Números capítulo 32. Dice Números capítulo 32 del versículo 1 al 5. Dice: los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían una inmensa muchedumbre de ganado, y vieron la tierra de Jazer y de Galaad, y les pareció el país lugar de ganado. Vinieron pues los hijos de Gad y los hijos de Rubén y hablaron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación diciendo: vean, Atarot, Dibón, Aser, Nimra, Esbón, Eleale, Sebán, Nebo y Beón, la tierra que Jehová, palabra fundamental, hirió delante de la congregación de Israel, es tierra de ganado. ¿Y qué pasa? Dice: tus siervos tienen ganado. Por tanto, dijeron, si hallamos gracia en tus ojos, dese esta tierra a tus siervos en heredad, y no nos hagas pasar el Jordán. Perfecto. A los ojos de cualquiera, a más de uno también de nosotros, es como reaccionamos. ¿Sí? ¿Sí? Tierra de ganado, yo tengo ganado. ¿Sí? Soy médico, es un hospital. ¿Sí? Yo sé de soldadura y me dieron un tubo con soldadura. Yo sé de administrar una pulpería, pues me dieron una pulpería. Entonces yo digo, pues perfecto, la bendición de Dios puesta pero perfectísimamente bien. Eso fue lo que dijeron los gaditas y los rubenitas. ¿Sí? Vean, esto que nos encontramos es como anillo al dedo, está perfecto. Eso es tierra de ganado, y nosotros tenemos vacas y ovejas que nos sobran. ¿Sí? Alguno de ellos se habrá preguntado: ¿y cómo estará el otro lado? El razonamiento del hombre es ese: aquí estoy a lo seguro. ¿Sí? ¿Para qué me voy a ir a buscar otro chante si aquí está más que bien? Voy a ir a buscar otro lugar y en la de menos no me encuentro lo bueno que está aquí, y en la de menos lo ocupan, y ya cuando llego yo está ocupado y hay que, no, ahorita están heridos, están atontados estos fulanos. El Señor, ¿cómo se llama? Me los hirió, me los tiene apocados, y es el momento de ¿cómo se llama? De hacerme cargo, de implantarme en este lugar. Y ese es uno de los principales problemas que tenemos, porque si la palabra dice los hirió, tenemos que entender de que no estaban muertos. Y esa es la primera
error que cometemos, porque damos por un hecho que esto es mío. No, hay que conquistarlo. David no se quedó con que Goliat estaba en el suelo con la piedra en la frente. Corrió, sacó la espada y le voló la cabeza. No se quedó con que estaba herido. Pero ellos estaban felices, y están heridos, esto es ganado, nosotros tenemos ganado y me quedo aquí. Esa es la mentalidad que a veces nos come, porque lejos de esperar la buena voluntad de Dios o seguir el consejo que Dios nos dio, me apresuro por vista a querer alcanzar la bendición que Dios no me ha dado, creyendo de que allí está. Y ahí es donde sigue el proceso, porque si brincamos entonces ahora a Números del 6 al 8, dice lo siguiente: y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Así hicieron vuestros padres cuando los envié desde Cades Barnea para que viesen la tierra. ¿Qué consecuencias tengo? ¿Qué consecuencias puedo producir yo? Y ahí es donde la unidad, lo que el Señor nos permitió vivir el domingo, se vuelve fundamental. Y eso es una de las cosas que yo creo que se predica en esta iglesia continuamente, cada momento, de la importancia de la unidad. O todos coludos o todos rabones, como decía mi abuela, ¿sí? O todo el mundo se alinea, porque con uno que se desalinea, ese puede ser suficiente para sembrar el huevito de áspid, que las cosas comiencen a salírsenos de la intención de Dios. Moisés le dice a los rubenitas: pero ¿cómo se les ocurre a ustedes? ¿No estuvimos 40 años dando vueltas? ¿No nos alcanzó la maldición de manera tal de que nadie de más de 40 años pudo finalmente entrar aquí? ¿No se dan cuenta que Dios, después de habernos traído haciendo esto y esto y esto, ya nos puso a la par, listos para entrar? Y ustedes me están saliendo a mí con que ustedes se quieren quedar de este lado del Jordán, cuando Dios les dijo que allá. Entonces, ¿qué es lo que quieren? Pues probablemente entonces mostrarle a todos los demás que están aquí: mira, mejor no nos pasamos, porque probablemente sí, ¿se acuerdan? Hace 40 años dijeron que habían puros gigantes por todos lados y que eran dificilísimos para ganarle a esos chavalos. Entonces mejor nos quedamos aquí, ganado, buenas tierras, no hay ningún problema, ya le ganamos al Magón y le ganamos al otro y esto está tranquilo. Entonces muchos de nosotros podemos entrar en desánimo, y entramos en desánimo sencillamente porque no entendemos, ¿sí? Porque vemos que el otro ya sembró la duda de que si era bueno, si era malo, si este es peligroso, mejor nos quedamos, no nos vamos. Y Moisés los recrimina. ¿Qué hacen ellos? ¿Qué hacen ellos? Y aquí es una de las cosas que para mí son fundamentales. Dice Proverbios capítulo 20, no lo busquen, 21, dice: los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final de bendición. Números 32, 14 y 15. Dice: he aquí vosotros habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel. Si os volviereis de en pos de él, él volverá otra vez a dejaros en el desierto y destruiréis a todo este pueblo. ¿Qué le dice el Señor a ellos? Ustedes son prole de pecadores, prole. O sea, cualquiera de nosotros que deje de hacer la voluntad de Dios se vuelve un enemigo del Señor. Prole de pecadores, o sea, es un montón de pecadores, ¿ok? Y aquí la cosa, la importancia, insisto, es el apoyo mutuo. Nuestra sociedad individualista finca siempre su felicidad en el hecho de acaparar y satisfacer mis necesidades personales. A mí se me olvida que tengo que trabajar en conjunto por el bienestar de todos, sino que yo busco lo mío. Y eso es justamente lo que estaba haciendo Rubén y Gad, ¿sí? Yo lo único que quiero es que usted me complazca en lo que yo le estoy pidiendo, ¿sí? Y Moisés les dice: miren, ustedes son una prole de pecadores. O sea, ustedes quieren asustar a la gente, desanimarla y hacerla que se quede aquí. Hermanos, cuando nosotros cometemos ese tipo de errores, de comenzar a desalentar a las personas,
a susurrar al oído porque decimos que no es lo correcto, no está bien, aquí estamos más que bien, ¿para qué vamos a hacer aquello? ¿Para qué venir? ¿Por qué ir al culto? ¿O por qué hacer la lectura? ¿O por qué tengo que venir a seminario? Aquí estamos más que bien, con lo que sabemos es más que suficiente. Ese tipo de acciones desaniman a las personas. Números 32, 16, 17. Dice la palabra del Señor. Entonces ellos vinieron a Moisés y dijeron: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños, y nosotros nos armaremos e iremos con diligencia delante de los hijos de Israel hasta que los metamos en su lugar. Nuestros niños quedarán en las ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. ¿Qué hacen los rubenitas? Vamos a hacer un trato, ¿sí? ¿Por qué? Porque así somos de sagaces, ¿sí? Hagamos una cosa, yo me quedo aquí, y si el problema suyo es que los hermanos nosotros tienen que ir a pelear al otro lado y llevar palo durante un tiempo, y usted lo que dice es que no está justo que nosotros nos quedemos aquí ya bajo la cabañita y en la ciudad y qué sé yo, con la tierra y las vaquitas y todo, pues nosotros vamos a pelear para el otro lado, igual que ellos. Es un trueque. Cada vez que usted haga una cosa de esas, un pensamiento así, medite en su corazón por qué lo está haciendo. ¿Por qué llega usted a arreglos? ¿Realmente lo hace porque quiere solidarizarse? ¿Entiende usted que es importante hacer la lucha conjunto con todos los demás? ¿O lo único que está buscando es la pretensión de, ¿cómo se llama?, de salir del paso y que me den? ¿Cuál es nuestra costumbre de querer correr para alcanzar y que me den a mí lo que yo quiero? ¿Sí? El 20:22 dice: entonces le respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová. Condición: usted quiere tratar y le hace una oferta a Dios, cúmplala. No se apresure. Señor, si me das mujer, yo voy a ser feliz. Y me dio mujer y no fui feliz. ¿Por qué? Porque había que amarla y respetarla, había que entenderla, manejarla como vaso frágil, ¿sí? Me dio un trabajo, tenía que amarlo, tenía que dedicarme al trabajo, vencer todos mis pensamientos, y que cuando el jefe era terrible, yo sonreírle, ¿sí? Y demostrarle que soy un hijo de Dios y que yo, a pesar de todo, sigo dando lo mejor de mí cada día. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, por todo el tiempo. Pero después de un año resulta que el jefe es un jetón, pues el jefe me maltrata, es que nadie me aprecia aquí, todo el trabajo que yo hago, ¿sí? Nadie ve lo que me cuesta a mí, las canas y esto y allá. Y usted comienza a darle vueltas, y entonces ya se olvidó de lo que usted había prometido, y en cualquier momento aquello se va a volver mecate para su presupuesto. ¿Cómo le ocurrió? ¿Verdad? Vamos a lo que sigue. Números 32, 23. Hay un detalle aquí importante, y está aquí en el 32, 23 y 24. Moisés les dice: mas si así no lo hacéis, he aquí, habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Pero cambie el orden, y eso es típico, y por eso hay que oír al Señor. Edificaos ciudades para vuestros niños. Habíamos leído en el 16, dice: edificaremos aquí majadas para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños.
Pero aquí Moisés les dice: edificados ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. ¿Cuál es la importancia de esto? Volvemos a lo que hablamos: bienes materiales, simiente santa. ¿Qué importaba? ¿El ganado? Los gaditas habían antepuesto el orden y decía: vamos a hacer esto para el ganado y después esto para los niños. Y Moisés les dice: no, ese no es el orden. El orden es la voluntad de Dios primero, simiente santa. Yo necesito hijos, niños protegidos, guardados, cuidados. Y una vez que ustedes ya hayan hecho eso, hagan lo que quieran con el ganado. Hagan cuanto potrero hay y cuanto al, qué sé yo, establo y lo que sea, pero primero son los niños. Y ahí es donde también perdemos la secuencia de eventos que perdió Gad y perdió Rubén, porque se les olvidó. Está bien, otra vez vuelven a decir: perfectamente, nosotros vamos a hacer eso. 32, 29 dice: y les dijo Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros, diciéndole al pueblo, el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego de que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Afirmación. Moisés afirma que si ellos cumplen lo que está diciendo, ustedes les van a dar la tierra en posesión. Pero vean la justicia divina, que es increíble, porque dice el 30: mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. A pesar de que Rubén y Gad habían pedido quedarse de este lado del Jordán, el Señor le manda a Moisés a decir: si ellos no cumplen lo que dicen, de todas maneras tienen herencia. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ir a pelear al lado de allá del Jordán. ¿Por qué? Porque la herencia de ellos también está aquí. Nosotros no perdemos absolutamente nada. Podemos perder obviamente la herencia, podemos perder la verdadera ¿cómo se llama? Herencia que tenemos. Si seguimos en la terquedad del corazón, si seguimos en la necedad de no querer hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era cruzar el Jordán, y la tierra iba desde el desierto hasta arriba de los hititas, en la, ¿cómo se llama?, teniendo al río Éufrates como límite. Era una tierra extensísima, grandísima, ¿sí? Y el Señor les había prometido que todo eso era de ellos, que nada iba a faltar. Pero la terquedad es más que clara. Dice 31 y 32: y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad, insisto, será de este lado del Jordán. O sea, no había poder humano que produjera en estas personas, en Rubén y en Gad, un momento de intención, de inteligencia, de cordura, ¿sí? Porque, hermanos, cuando anteponemos a Mamón, cuando anteponemos los bienes, y no solamente estamos hablando de dinero, cualquier cosa que para mí es la salvación, el carro, la casa, la mujer, el trabajo, el viaje, lo que ustedes quieran, lo que sea. Y yo no estoy exento de lo que estoy diciendo. Soy el primero que tengo que pelear muchas veces conmigo mismo sobre los afanes y las ganas de tener o poseer o hacer o irme, sin detenerme con certeza a buscar cuál es la voluntad que Dios quiere para con mi vida. Entonces muchas veces actuamos reflejamente.
Pero Dios a los rubenitas les dijo: vean, si ustedes no pasan, no se preocupen, hay campo del otro lado para ustedes también. O sea, no era que, hoy qué torta, ¿y ahora qué hago? No, no importa, no hay problema. ¿Sí? Vean, todos los demás, los 10, levanten la mano. O sea, ellos van a tener campo con ustedes. Si no se quedan aquí, es más, si en algún momento se les abre el cerebro, ¿sí?, y se acuerdan de que la heredad está de este lado del Jordán, y digan: ¿saben qué? Nos equivocamos. Qué barbaridad. Porque como digo, ni siquiera sabían, ni siquiera conocían ¿cómo se llama?, con criterio cómo eran los repastos del lado de este lado del Jordán. No tenían ni idea. O sea, no sabían ellos si estaban despreciando algo mejor del otro lado. O sea, se quedaron única y exclusivamente con lo que el ojo vio. Y eso nos puede pasar a nosotros. Pero la terquedad está en decirle nuevamente a Moisés, después de que les dicen: ustedes son una prole de hombres pecadores, quieren desanimar a sus hermanos, tienen que montarse aquí, voy a cambiarle en el orden, ustedes tienen que trabajar primero por los hijos y después por su ganado. Con todo y todo, vea que si la maldición los va a alcanzar, si ustedes no cumplen lo que ustedes dicen, la maldición los va a alcanzar. No hay problema, nosotros pasamos armados y de espada en mano y todo lo que usted quiera, pero nosotros nos quedamos de este lado. Perfecto, quédese entonces de ese lado. Josué capítulo 13, versículos 1, 8, 15, 24, 29, y ahorita les digo por qué eso. No luchemos por lo que perece. Cuando las armas se toman para con Dios, sin lugar a dudas, tienen que ser armas para buscar la buena voluntad de Dios. El objetivo es recibir la herencia. ¿Sí? Cuando yo peleo, tengo que ser consciente, y tengo que ser muy consciente para con Dios, de que si lo que yo estoy haciendo con mi esfuerzo, si es que hago algún esfuerzo en Dios, lo hago por amor a Dios y por hacer su voluntad, o como a veces me pasa a mí, que lo hago para que no me toquen lo que tengo, o para que me concedan el bienestar material que ando buscando. Y hacemos lo mismo que las tribus de Rubén y Gad. Lo que hago son trueques, pero no hago la voluntad de Dios. Me porto bien para que usted no me toque. Solo que ese portar bien no me va a funcionar. En el capítulo de Josué, en el capítulo 13 del libro de Josué, empieza terrible. Dice el versículo 1, dice: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. ¿Habían podido conquistar la tierra? No. Y ese es el resultado, lamentablemente, de no trabajar en unidad. La misericordia de Dios se extiende para con todos nosotros todos los días y a cada momento, lo repito 20,000 veces al día. Pero eso no quiere decir que no tengamos consecuencias. Eso no quiere decir que no tengamos equivocaciones. Ahora, la gran misericordia de Dios, insisto, es que Dios está ahí esperándonos para que nosotros reconozcamos lo que hicimos mal y de alguna manera enmendemos la falta. Y al enmendarse la falta y reconocerla, Dios no es tardo para perdonar. Que a veces haya que pagar un precio, sí. Lo importante es no perder la salvación. Dice el versículo 15: dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, en versículo 24. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad. 29. También dio Moisés a la heredad a la media tribu de Manasés. O sea, Moisés les dio,
Pero vea qué diferente que es en el capítulo 14, en el versículo 2 y 3. Vea qué diferente es la redacción. Dice: por suerte se les dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés, que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. Porque a las 2 tribus y a la media tribu que había dado, perdón, porque a las 2 tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán. ¿Por qué es importante esto? ¿Fue Moisés o fue el Señor el que le dio a las 3 tribus herencia de este lado del Jordán? ¿Fue Moisés el que tomó la decisión? ¿O fue el Señor el que mostró la decisión? Sin lugar a dudas fue el Señor. Pero el Señor hizo valer, como siempre, su palabra. Y como dio un libre albedrío, le dijo: voy a ser claro, ¿sí? Voy a repetir, porque cada vez que si ustedes lo buscan en la tierra prometida de Caleb, Hebrón y todos los demás, y Moisés hizo esto y el Señor Jehová hizo tal cosa. De manera tal de que esto que voy a decir es muy importante, que ellas heredaran de este lado del Jordán. Era la concesión que Dios nos puede dar en nuestra terquedad de corazón para poseer lo que yo creo que es la quimera para poder alcanzar el bien que yo busco. Porque si no me conceden eso, creo que Dios, en su infinita sabiduría, cuando dice en la palabra: no me gustan los tibios, prefiero fríos o calientes. O sea, si quiere meter las patas, yo le voy a dar permiso, ¿sí? Si quiere cometer un error grandote, yo le doy permiso. Porque después no me venga con la majadería: es que si yo, como los hebreos cuando salieron de Egipto, es que allá teníamos perros, puerros y teníamos, ¿cómo se llama?, tomates y cebollas y seguían anhelando algo que no les había producido nada. Eran esclavos de los egipcios, pero anhelaban eso. Entonces imagínense los rubenitas, se hubieran pasado pensando: es que aquella tierra que estaba atrás, esa era la que a mí me gustaba y el Señor no me la permitió. Entonces el Señor no es bueno, el Señor es malo, porque no oyó mi oración. Yo doblaba rodillas y le pedía: Señor, mira esta tierra preciosa, yo tengo ganado y aquí está para el ganadito, pastito verde, vean qué bonito, y laderas enormes, aquí pueden pastar no sé cuántos miles de vacas. Y eso es lo que nos puede pasar a nosotros, andar clamando y pensando de que eventualmente todo va a estar bien, porque lo que estoy viendo está bien, pero lo que yo veo no es lo que ve el Señor. Porque el Señor le dijo a Jacob: le extenderás al norte, al sur, al este y al oeste. Pero lo que le dijo al final fue lo importante: y las naciones van a ser bendecidas. Entonces, si yo me arraigo, hermanos, si yo me arraigo a cualquier cosa, si yo creo que aquí es donde debo de estar, estoy por un propósito, no estoy por estar. Estoy para moverme, para estar vivo. Estoy para tener ejercicio, estoy para pelear, estoy para luchar. Sí, si bien es cierto, Gad dijo: yo voy y peleo, ellos tenían que luchar y tenían que luchar a la par de nosotros. Pero quizá ellos eran los que la tenían la peor, porque ellos debieron en el papel de pelear hasta que los demás hubieran subyugado a todos sus enemigos. Todos. De manera tal de que ellos no pudieron haberse devuelto hasta que Aser, qué sé yo, Judá, Benjamín, Efraín, todos estuvieran libres de enemigos. En ningún momento se pusieron a pensar eso. Y esto fue un mal negocio, porque ni las 9 tribus que pasaron, ni las 3 que se quedaron de este lado, finalmente sometieron a sus enemigos. Hicieron alianzas, trabajaron juntos. Hoy salían a la guerra, mañana peleaban. ¿Y saben lo que le pasó a Rubén y a Gad?
10 años antes de la migración a Babilonia, fueron finalmente conquistados por los asirios y fueron los primeros que se los llevaron para el lado de Mesopotamia. Los primeros. Antes de las demás tribus, antes de Israel, antes de Judá, los rubenitas y los galaetas y los mitad de la tribu de Manasés fueron finalmente sometidos por el rey asirio Quisleu y se los llevó cautivos. Y de ahí se quedaron 10 años antes. Eso es lo que nos puede pasar a nosotros. Si nosotros perdemos esa visión de lo que Dios quiere hablarnos hoy y sigo tomando por ojo lo que yo creo que me corresponde o lo que me parece que es bueno para mí, voy a errar. Hermanos, si vamos a seguir errando, lastimosamente, todos vamos a errar. Pero el mensaje estriba en lo importante, que es la misericordia de Dios. No importa el error que cometamos, Galaad, ¿sí? Si me quiero quedar ahí, Canaán va a tener un campito para mí siempre, porque Dios lo prometió. Si no pueden pelear, van a tener siempre herencia ahí. Entonces todos nosotros vamos a tener herencia junto al Señor. Pero esa herencia que empieza con los hijos, por eso es una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, y sin ánimo de entrar en polémicas con nadie. ¿Qué hace el mundo de hoy? Perritos y gatitos. No quieren chiquitos. Hermano, y créame que obviamente eso es obvio, porque la maldad del mundo, la actividad satánica es tan obvia, tan penetrante, que sin darnos cuenta nos ha alcanzado eso. Y no queremos tener descendencia. No hay descendencia. Que si es malo, juzgue el corazón, la intención y la verdad de cada uno de los corazones de nosotros. No es mi intención juzgar a nadie en particular. Sencillamente digo que este mundo no quiere tener hijos. Y por eso el Señor, Moisés, le dijo a los galaítas: primero los hijos, después el ganado. ¿Cuál es la verdadera intención de su corazón con lo que usted está pidiendo? Seamos francos con el Señor. Cuando vamos a pedir algo, cuando ponemos algo, cuando empeñamos algo, escudriñemos nuestro corazón con tranquilidad delante de Dios. Seamos sinceros y digámosle al Señor: yo quiero esto por esto. Entonces, cuando no me lo cumpla, no nos enojemos, porque vamos a entender, y tal vez después de un par de golpes en la cabeza, que al final de cuentas la voluntad de Dios persistió. ¿Para mal? No, hermanos, siempre va a ser para bien. Siempre la voluntad de Dios para nuestras vidas va a ser para bien, nunca para mal. Puntos claves, 3 cosas para terminar. Capacidad de elección. No lo busque. Deuteronomio: mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Punto clave del libro del albedrío. Mira que yo te he puesto delante de ti hoy el bien y el mal, la obediencia y la desobediencia, ¿sí? Pero la frase clave es: porque yo te mando hoy que ames a Jehová. El niño rico dijo: ¿qué necesito para ser salvo? El Señor le dijo: los mandamientos, ¿sabes? Yo los he cumplido toda la vida, no tengo ningún problema. Entonces le dijo: ve, vende todo lo que tienes, dáselo a las pobres y sígueme. ¿Eres capaz de deshacerte de todo lo que se cuenta para seguirlo, por seguir amando a Dios, sin tener herencia que yo pueda ver, sino esa herencia que vio Abraham, que a pesar de que puso los pies en la tierra prometida, no le importó, porque él tenía, dice la palabra de Dios, puesta su mirada en la Jerusalén celestial, en la que realmente tiene importancia. Pero nosotros seguimos siendo
confundidos por el enemigo, por todas las razones que quieran. Y por supuesto, nuestra carne se duele y nuestra carne es traicionera, ¿sí? Maldito el corazón del hombre, o sea, el que se fía del corazón, dice que está pronto a cometer errores. Entonces, ¿qué hacemos? Escudriñemos la palabra, busquemos al ministro, busquemos el consejo cada día, ¿sí? Si nos dicen que hay que cruzar el Jordán, crucemos el Jordán, ¿sí? Podemos decir muchas cosas: aquí estoy bien, tranquilo, no me falta nada, tengo buen trabajo, tengo todo lo que ustedes quieran. Pero si el Señor lo manda a moverse, muévase, muévase. Nunca deje de creer que lo que está delante, a donde Dios te quiere llevar, sin lugar a dudas, va a ser mejor que cualquier cosa que usted vio con su ojo. Responsabilidad moral. Los que oyen las advertencias de esta maldición no deberían confiarse demasiado, dice el libro de Deuteronomio en capítulo 29, 19. Dice: los que oyen las advertencias de esta maldición no deberían confiarse demasiado y pensar: estoy a salvo a pesar de que sigo los deseos de mi corazón terco, porque esto nos va a llevar a la ruina total. Si usted cree que se va a salir con la suya, hermano, desista de esa idea loca. Ya la palabra lo dice. El que quiere entercarse en hacer lo que no es la voluntad de Dios, muy probablemente le va a ir mal, y le va a ir mal, muy mal. Y finalmente Josué, en su relación íntima con Dios, le dijo al pueblo: escudriñense. ¿Quieren seguir a los dioses de este lugar? Aquí está la tierra, ustedes escogen. ¿Sirven a ellos o sirven a Jehová? Pero Josué fue tácito, claro: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y eso es a lo que yo les invito el día de hoy. No nos dejemos engañar por la apariencia de las cosas. No dejemos que Mamón nos haga creer que eso es lo perfecto. A pesar de que no veamos, la unidad del cuerpo es fundamental para apoyar al hermano cuando está débil. Para eso peleamos juntos. Cuando necesite, clame, busque. Nosotros mismos, cada uno de nosotros, cuando vemos un hermano cabeza baja, que no sabe qué comportar o está llorando, acerquémonos, abracémoslo, ¿sí? Si usted no puede imponer manos, no hay nada, se imponga, pero ore, interceda, llame a un ministro, veo al hermano decaído. Tenemos necesidades, hay buscar trabajo, hay necesidad de tener, apoyo en ciertas cosas. Hay un enfermo, vamos a buscarlo. Seamos ese pueblo santo, ese ejército conjunto que no se deja engañar, que no pierde la directriz del Señor, y eso nos va a permitir ser un pueblo sólido, que no va a haber forma que el enemigo lo eche atrás. Amén. Póngase de pie. Gracias, Señor Dios de gloria, Padre. Te damos, Señor Dios, por esta tu palabra. Te ruego, Señor Dios, que tú nos guíes cada día, Señor, a no ser engañados, Señor, por el enemigo, Padre. Que entendamos siempre, Padre, que somos peregrinos y extranjeros, que nuestra herencia no está en este lugar, que somos de paso, Padre, y que si bien es cierto, podemos valernos, Señor, de los bienes materiales para la comodidad, Señor, el descanso, Señor, la tranquilidad, que no pongamos nosotros nunca, Señor, en lo que vemos, en lo que se ve, en lo que se palpa, en lo que se esconde, en lo que se cuenta, Padre. Pongamos nosotros nuestra esperanza. Que la esperanza nuestra siempre seas tú, Señor. Que nuestra mente y corazón, Señor, se incline delante de ti siempre. Guarda, Padre, nuestras vidas. Guarda tu pueblo santo, Señor. Bendícelo, Señor, te lo ruego. Que esta tu palabra se grabe en nuestros corazones, Señor,
y que tengamos paz, que estemos satisfechos, Señor, con lo que tú nos das, que tengamos esperanza, Padre, que clamemos a ti, Señor, si hay necesidad, Señor, pero que confiamos que tú, Padre, en tu misericordia y sabiduría, siempre responderás de la manera correcta y en tu tiempo, Señor, conforme, Señor, a las cosas que son para nosotros de edificación, porque tú no agregarás, Señor Dios de gloria, maldición a nuestra vida, Padre, porque tu palabra dice, Señor, que tu bendición, Señor, no agrega, Señor, mal sabor, Señor Dios, ni quebranto. Bendice tu casa, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos, llénalos, Señor, de tu buena voluntad, Padre, en todo tiempo, Señor. Padre, Señor Dios, te damos gracias por esta reunión. Te pido, Padre, por tu misericordia, que nos permitas ir de regreso a nuestras casas bajo tu cobertura, Señor. Protégenos de todo mal, de todo peligro, Señor, y que en todo tiempo, Señor Dios de gloria, Padre, tengamos la fuerza, Señor, para reunirnos como pueblo, Señor, y edificarnos, Señor, y alabar tu nombre, Señor, en todo tiempo. Amén y amén.